¿Qué tal? Muy buenos días. Raúl, te habla Rodolfo Franco. Preguntarte, Raúl, ¿qué hay detrás de todo este escándalo con el señor Alejandro Puente Córdoba? Le asignaron en tu investigación un contrato superior a los 4,000 millones de pesos y es un escándalo. Finalmente, este es un escándalo más de la 4T. ¿Nos escuchas, Raúl? Bueno, es un contrato que se otorgó en diciembre de 2019 y tiene la peculiaridad que se trata de un contrato que se asignó a una empresa que originalmente era una empresa constructora. Así fue creada con ese giro, con esa actividad, y que justo al iniciar el gobierno el actual gobierno, a los 3 días de que inició el actual gobierno federal, la empresa cambió de giro y su giro actual es comercialización de productos agrícolas y ganaderos. Pero esto no era así, originalmente era una empresa constructora. Y justo un año después de que cambió de giro, pues resulta que recibió un par de contratos multimillonarios por al menos de 4,000 millones de pesos, porque se trata de un contrato o de un par de contratos de alcance prácticamente para todo el sexenio. Es multianual. De 5 años. Este es un contrato multianual. Y lo que está previendo este contrato es que la empresa, que no tiene ninguna experiencia en cuestión alimenticia, reciba de Liconsa y procese al menos 400,000 litros al año en una planta que establecerá al día, en una planta que establecerá en Zacatecas, y 400,000 litros diarios en otra planta que establecerá en Tabasco. En conjunto, las dos plantas procesarán al menos 800,000 litros al día. Entonces se trata de una cantidad gigantesca, todo ello para cumplir con los requerimientos de abasto social de Liconsa. Esto no tendría mayor problema si se hubiera hecho mediante una licitación donde se hubiera considerado las ofertas, las propuestas de empresas especializadas dedicadas a esa actividad, a ese ramo, pero resulta que esto se trató de un convenio, le llaman ellos de coproducción, asignado directamente a una empresa originalmente constructora y que además no tiene experiencia lechera. Cuando uno se va a revisar quiénes son los dueños de esta empresa, pues resulta que el socio fundador es Alejandro Puente Córdoba, un empresario cuestionado durante el gobierno de Felipe Calderón por haber estado involucrado en actos de corrupción muy graves y que además pues fue un hombre polémico. Él fue en su momento presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Televisión por Cable, la Canitec, que tuvo confrontación directa con periodistas como con Carmen Aristegui, y que además defendía pues los intereses de los grandes consorcios televisivos. Este personaje se acercó en su momento muy cercano con Dante Delgado, en ese momento dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, y logró que lo impulsaran como candidato plurinominal al Senado en aquel año 2012. Esto no prosperó, no llegó al Senado, pero mantuvo, digamos, de alguna forma la cercanía con este personaje, Dante Delgado, fundador de Movimiento Ciudadano y actual senador. Bueno, ¿por qué hago mención de esto? Sí. Porque resulta que el actual titular de Liconsa, quien encabeza Liconsa, es un personaje que hasta hace poco militó en una organización adherente a Movimiento Ciudadano. Era el presidente, de hecho, de esta organización adherente a Movimiento Ciudadano, y es una persona muy cercana a Dante Delgado. De hecho, en Liconsa se incrustó a una serie de personajes ligados a un Movimiento Ciudadano, y nosotros presumimos que de ahí viene tráfico de influencias que terminó beneficiando al empresario Puente Córdoba. Se trata de toda una historia muy truculenta que involucra a personajes de la política, incluso que ahora se ostentan como supuestos opositores del gobierno federal, pero que al momento de hacer negocios pues vemos que se acomodan convenientemente para sus intereses. Hay algo muy importante que acabas de señalar, Raúl Olmos. En el caso de este señor David León, que fue que le filtraron los videos que él grabó
iba a ser el zar de las medicinas, es decir, iba a estar al frente de un instituto que iba a adquirir las medicinas sin sobrecosto, pero realmente detrás de él está un personaje del Partido Verde, que a su vez el Partido Verde está involucrado, relacionado con cadenas de distribuidores de medicamentos. Ahora nos vamos aquí al tema de Liconza, de la distribución de leche, y también señalas en tu artículo de algo de fruta a través de Liconza, y ahora encontramos a Movimiento Ciudadano incrustado en esta bolsa económica en donde pueden estar disponiendo y haciendo negocios. Lo que me hace presumir, Raúl Olmos, y esto lo digo yo, es que una manera de haber llegado al poder fue a través de la concesión y cediendo algunas posiciones en áreas estratégicas en donde puede haber pingües negocios para los involucrados, porque aquí está, dices, Alejandro Puentes Córdoba, un hombre obscuro señalado de actos de corrupción en el calderonismo, ahora es el gran distribuidor en el sexenio de López Obrador, lo que es irónico, absurdo y contradictorio del discurso del presidente. Sí, bueno, y además es contradictorio porque resulta que es un empresario emblemático de los arreglos y de los enjuagues que se hicieron durante el calderonismo, y que pues no hay que olvidar que Calderón es precisamente uno de los personajes o de los principales adversarios del actual presidente López Obrador, que se beneficie con contratos a un empresario que en su momento pues tejió alianzas, redes con el calderonismo, pues resulta que hasta contradictorio, hasta pues peculiar, ¿no? El otro detalle es que públicamente Movimiento Ciudadano pues se ostenta como opositor a López Obrador. De hecho, ellos impulsaron la candidatura de López Obrador primero como Convergencia en el año 2006 y luego ya como Movimiento Ciudadano, cambiaron de nombre pero son los mismos, en el año 2012. Ya en 2018 Convergencia, o Movimiento Ciudadano más bien, se separó y apoyó a Anaya, pero al llegar al poder pues vemos que se incrustaron varios de estos supuestos opositores a el gobierno federal. El más destacado de ellos es Ignacio Ovalle, el actual titular de Segalmex, Seguridad Alimentaria de México, pero que en realidad pues es lo que agrupa Liconza y Ariconza, esta organización tan peculiar creada por López Obrador. Segalmex pues en realidad encubre detrás a estas dos entidades conocidas desde hace muchos años, que son Liconza y Ariconza. El titular de esa organización o de esa dependencia es Ignacio Valle, un expriista de mucho arraigo, y que hay que decir el antecedente. Él fue digamos el primer jefe de López Obrador cuando desempeñó su primer cargo público. Eso fue en los años 70. En aquella época Ovalle era el director del Instituto Nacional Indigenista y López Obrador era el delegado o el representante en Tabasco de esa dependencia. Entonces era su jefe. A la vuelta de los años, López Obrador lo rescata, digamos, del ostracismo. Él estaba prácticamente en el olvido, Ovalle, encabezaba una organización adherente a Movimiento Ciudadano. Lo rescata a su mentor y lo coloca como director de Segalmex o de Liconza. Pero la peculiaridad o el detalle es que Ovalle a su vez se lleva consigo a varias personas cercanas al Movimiento Ciudadano, y vemos ahí que pues se dan manejos turbios, manejos muy sospechosos, que terminan beneficiando a un empresario ligado a este partido político, Movimiento Ciudadano. Por ejemplo, una hija de Ovalle pues es diputada federal suplente por ese partido político, y él mismo en su momento pues fue también candidato de ese partido político, es decir, hay la cercanía. Entonces, no, en política hay que recordar que no hay casualidades. Pues lo que aquí vemos parece un tráfico de influencias, el amiguismo, beneficiando o que se traduce en contratos públicos multimillonarios. Así es, señor Ignacio Valle, abundando al dato muy preciso que acabas de comentar,
Él inició como, bueno, cuando Luis Echeverría Álvarez se convierte en presidente de la República, él asume la jefatura de la presidencia, o sea, no tenía un cargo menor. Luego se va precisamente con José López Portillo y es cuando le da el primer trabajo a López Obrador, cuando lo manda precisamente como delegado del Instituto Indigenista en Tabasco. Es el primer jefe de López Obrador. Creo que nomás ha tenido 2 trabajos en su vida y este fue el primer trabajo. Y efectivamente Ignacio Valle, al paso del tiempo, pasa del MC, que era Convergencia, Movimiento Ciudadano, y efectivamente es una ramificación de los mismos, pero con una envoltura diferente, nada más que ahora bajo la famosa mácula y el áurea de que estos señores no son corruptos, pero lo que estamos viendo a través de esta investigación es que sí son corruptos. Algo importante, Raúl Olmos, periodista investigador de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. El presidente de la República te dio respuesta a este señalamiento y dice, vamos a investigar. ¿Tienes conocimiento de que realmente están investigando estos contratos multianuales y multimillonarios? Bueno, yo creo que quiero pensar que que sorprendieron al presidente. Quiero pensar que él no estaba enterado de estos enjuagues, de estos presuntos tráficos de influencias, del amiguismo, y de ahí la reacción que tuvo de que se va a investigar el asunto, porque por supuesto que brinca de inmediato cómo es posible que se haya asignado un contrato tan cuantioso a un empresario cuestionado y sobre todo a una empresa que no tiene experiencia en esta actividad, que se está improvisando, ¿no? Y en este gobierno pues ya estamos cansados de improvisaciones. Yo creo que lo que se tiene que optar es por la experiencia para que haya resultados. Entonces, pues yo quiero pensar que lo sorprendieron y que de ahí viene la reacción que tuvo la semana pasada diciendo que va a ordenar a la Secretaría de la Función Pública que se investiguen estos convenios, estos contratos. Yo creo que López Obrador el presidente tiene una oportunidad muy importante de tomar en cuenta todas las denuncias públicas que se hagan de presuntos actos de corrupción. Si su bandera es atacar la corrupción, debería haber a los medios de información que denuncian estos hechos y a las organizaciones que nos dedicamos a investigar y a evidenciar indicios de corrupción, que nos diera como pues posibles aliados en el sentido de que ambos buscaríamos el objetivo de combatir la corrupción, no aliados en otros sentidos, no aliados políticos, por supuesto, jamás, pero sí aliados en una cruzada contra la corrupción, eso sin duda. Y que no viera ni a los medios ni a las organizaciones como adversarios, sino como entidades que aportan información relevante que puede ser útil para las decisiones de gobierno. Esto siempre con el objetivo de servir a la sociedad y de enmendar los errores que se cometan, pues para que haya una mejor conducción del gobierno. Estás siendo muy benévolo, Raúl Olmos, con tu juicio al decir que probablemente al presidente lo sorprendieron, lo acepto, vamos a pensar que así fue, pero efectivamente la Secretaría de la Función, a cargo de Irma Heréndira Sandoval, también señalada de poseer una gran cantidad de propiedades que no manifestó en su declaración patrimonial, habiendo recibido una finca del gobierno de la ciudad hacia ella, teniendo ella propiedades, pues como que mueve a la duda de que la señora realmente vaya a investigar a su propio equipo de trabajo del presidente, pero dejémoslo así, que sorprendieron al presidente, esperemos los próximos días que haya en realidad una respuesta de la Secretaría de la Función, porque resulta ofensivo que cuando un presidente está hablando que arriba ya no hay corrupción, que ya la barrió, en realidad lo que estamos observando es que sí le existe, porque 4,000 millones de pesos, nada más para referencia de quienes nos están viendo y nos están escuchando, Raúl Olmos, equivale a 1.3 aviones. El avión se va a rifar en 3,000 millones de pesos y a este señor le entregaron
más de 4,500 ya con lo de Diconsa, 4,500 millones de pesos, le entregaron 1.5 avión a este señor sin tener, para procesar leche, sin tener plantas procesadoras de leche. Es una vergüenza, es una ofensa para los mexicanos, justo en este segundo informe de gobierno del presidente, pero vamos a darle el beneficio de la duda, Raúl Olmos, y que en realidad el presidente lo tome en cuenta, este trabajo, como bien lo dices, los medios de comunicación, los investigadores, las organizaciones como ustedes, están para aportar, para sumar, no para restarle ni para estar enfrentados con el presidente. Bueno, y hay que ver los resultados, porque si efectivamente se deja pasar este acto de corrupción, entonces ahí habrá abiertamente complicidad de la autoridad, porque si no está enterado y se entera y no hace nada, pues ahí sí es algo muy grave, está solapando la corrupción, como ha ocurrido en otros casos, cuando se dio a conocer el video del hermano del presidente, y donde flagrantemente se le ve cometiendo actos indebidos, actos ilegales, ¿no? O sea, mover dinero en la forma en que se ve en el video, pues implica muchos delitos. El principal, el primero que se me ocurre, tiene que ver con evasión fiscal. ¿Cómo es que andas intercambiando millones de pesos sin declararlo al fisco, sin reportarlo al fisco? Bueno, pues eso de inicio es evasión fiscal, ¿no? Y yo no dudo hasta otros delitos como lavado de dinero. Entonces, ahí queda en evidencia un ilícito, y a pesar de que el ilícito queda grabado en video, pues el presidente dice, bueno, es que eran aportaciones de la gente. Pues sí, pero eso se declara. Y en ese momento, cuando se hicieron las transferencias, Morena ya tenía registro como partido político, y esas transferencias tuvieron que haberse hecho por medios legales y reportados a la autoridad, tanto fiscal como electoral. Entonces, yo no estoy siendo benévolo en el plano general con el presidente, sino me dejo este apartado de duda, en este caso particular de Liconsa, hasta no ver que haya efectivamente una actuación de la autoridad. Si no hay una actuación de la autoridad, pues ahí sí podríamos estar hablando de estar solapando actos de corrupción o de presunta complicidad. Así es, pues vamos a darle tiempo al tiempo, pero sin que pase mucho tiempo. Raúl Olmos, quiero agradecerte tu gentileza en tomarnos la llamada, felicitarte por ese trabajo, no de ahora, de muchos años, de mucho tiempo, que sirve para que la sociedad se entere de la realidad del país. Muchas gracias y te mando un abrazo. Igualmente, con mucho gusto, hasta luego.